Vamos a mirar de dónde sale esto. Que el potencial, el potencial en el problema de vibraciones moleculares se puede escribir de esta forma. ¿Por qué la energía potencial se puede escribir de esta forma? Como un medio, la sumatoria de IJ, de FIJ, QI, QJ, donde estas Q son coordenadas generalizadas y esta FIJ es la segunda derivada parcial de este potencial respecto a esas coordenadas. Esto evaluado en la posición alrededor de la posición de equilibrio. O sea, el cero, lo primero acá es, este cero significa que está evaluado respecto a la posición de equilibrio. Ok, vamos a llegar a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en principio nosotros conocemos la energía cinética porque esa está definida de manera estándar. Sin embargo, la energía potencial asociada al problema que nos interesa, el cual consiste en, yo tengo varias partículas que me conforman a un sistema y esas partículas van a estar oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrios. Van a tener unas ciertas oscilaciones alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas flechitas en color rosado, rojo o lila muestran hacia dónde están vibrando. O sea, las partículas, estas partículas estarían haciendo esto. O sea, estas partículas estarían vibrando alrededor de su posición de equilibrio. Pero dichas partículas, respecto a un cierto sistema de referencia, vamos a suponer que estoy tomando un sistema de referencia cartesiano, van a tener unos vectores de posición. Entonces aquí tengo un cierto vector de posición R1, un cierto vector de posición R2 y así sucesivamente. Acá un cierto vector de posición R3 y el otro sería un vector de posición R4. Yo quiero describir cómo es la energía potencial de ese sistema. Y esa energía potencial de ese sistema yo espero que dependa solamente de las posiciones. Ahora, ¿qué componente de las posiciones va a afectar el sistema? Recuerden que esta posición, si yo coloco una cierta posición RK, esta cierta posición RK va a estar dada por una cierta posición que la voy a llamar R sub K, R mayúscula, que sería la posición de equilibrio para la partícula en cuestión, y voy a colocar aquí un término que va a variar respecto a la posición de equilibrio. Voy a llamarlo delta de R sub K. Este término delta de R sub K es simplemente la variación indicada por las flechitas lila. Es decir, cómo varía eso alrededor de la posición de equilibrio. O sea, cuando la partícula hace este movimiento que estoy mostrando acá. Ese movimiento que estoy mostrando acá está dado por este término. Mientras que la posición alrededor de la posición de equilibrio va a estar dada por este término de acá. Entonces, en esta circunstancia, nosotros estamos viendo que por cada posición de cada partícula hay 3 coordenadas. En este caso estamos mirando coordenadas cartesianas, X, Y, Z. Pero al final de cuentas, cuando yo resuelvo un problema mecánico de mecánica clásica, en un problema mecánico, yo puedo escribir dicho problema en unas coordenadas, y estas coordenadas, en términos generales, si uso coordenadas generalizadas, van a cumplir con las ecuaciones canónicas de Hamilton. Es decir, si yo llego y escribo un hamiltoniano para el sistema, que en este caso va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial, las ecuaciones canónicas de Hamilton me permiten encontrar los valores de las coordenadas generalizadas derivados en el tiempo, y me permite encontrar los valores de los momentum generalizados derivados en el tiempo. El del momento generalizado derivado en el tiempo es exactamente la derivada parcial del hamiltoniano respecto a las posiciones, mientras que la derivada de la posición respecto al tiempo va a ser la derivada del hamiltoniano parcial respecto al momento. Estas ecuaciones, que son las ecuaciones canónicas de Hamilton, me describen la dinámica del sistema. Y miren que el primer aspecto que ustedes tienen que mirar en estas ecuaciones canónicas de Hamilton
es que están dadas por componentes, no por posición, es por cada componente. O sea, cada componente me contribuye con mi ecuación canónica de Hamilton. Entonces, esta es una de las primeras observaciones que hay que hacer. La energía cinética en este caso la podemos escribir y simplemente pues sería cómo varía la posición con respecto al tiempo para cada uno. De hecho, la podemos dar en términos de cada una de las coordenadas. Para una cierta coordenada, si lo coloco en términos de coordenadas generalizadas, para una cierta coordenada, bueno, coloquémoslo en términos, hagamos una cosa, coloquémoslo en términos de estas coordenadas y supongamos que estas coordenadas ya están normalizadas, como las que están descritas en la monografía que estamos estudiando. Esto significa que yo tomo la coordenada, una coordenada subalfa la tomo de esta forma, la tomo como la raíz cuadrada de la masa de esa partícula alfa y tomo aquí la variación respecto a la posición de equilibrio. Es decir, estoy tomando ya las coordenadas generalizadas teniendo en cuenta esa posición respecto a la posición de equilibrio donde se está moviendo. Cuando yo quiero escribir la velocidad, en este caso, o sea, para poder escribir la energía cinética, yo escribo la energía cinética asociada. O sea, la energía cinética al final va a ser la energía cinética para cada una de estas alfas y debo sumar en todas las alfas. Así que si yo encuentro la energía cinética para una coordenada, asociada a una coordenada, yo puedo sumarlas para todas. Esta energía cinética asociada para una coordenada, pues simplemente va a ser tomar la derivada de esto, alfa. Acuérdense que, y la elevo al cuadrado, que esto es exactamente igual a decir la masa por la velocidad al cuadrado, porque miren que cuando elevo esto al cuadrado, aquí me queda masa multiplicada por una componente de posición variada en el tiempo que corresponde a la velocidad. Entonces, en este caso, tenemos que la energía cinética total simplemente sería la suma de todas estas coordenadas al cuadrado. Bueno, ahora vamos a mirar cómo es la energía potencial. Ahora, yo sé que la energía potencial es una función de estas coordenadas generalizadas, o sea, de Q1, Q2 hasta Q3n. Y la manera en la que depende de estas coordenadas es la que yo desconozco. O sea, yo conozco que la ley de Hooke para una sola partícula está asociada a qué tanto se me aleja de la posición de equilibrio. Pero yo no sé cómo describir esa ley de Hooke en general cuando tengo muchas coordenadas involucradas que me contribuyen a la energía potencial. Y por eso tengo que hacer este análisis de muchas variables. Si hago una expansión en series de Taylor, lo que típicamente hacemos los físicos, ¿sí? Vamos a hacer una expansión en series. Yo llego y digo, bueno, este potencial lo puedo describir en ciertos términos. Primero lo puedo describir en un término que corresponda con el término alrededor de la posición de equilibrio, ¿sí? Después voy a tener otro término que va a corresponder a las primeras derivadas, ¿sí? A yo tener una primera derivada de esto respecto a la posición. Pero tengan en cuenta que yo aquí multiplico por la variación de la posición, o sea, por el pequeño intervalo de dq. A esto que tengo acá, donde esto que está aquí está evaluado alrededor de la posición de equilibrio, tengo que sumarlo para cada una de las partículas. O sea, la contribución de cada una de las partículas. Porque es la energía potencial de todo el sistema. O sea, la contribución de una partícula sería esto. Pero como tengo varias partículas, tengo que sumar la contribución de cada una de las partículas. En esta serie de Taylor, el componente de segundo orden, entonces sería algo de esta forma. Derivada, segunda derivada de esta U con respecto a QI, con respecto a QJ. Ahora multiplico por QI, por QJ, y tengo que sumar en I y en J. ¿Sí? Y sigamos con la expansión, más, bueno, aquí me faltó un término que es 1 sobre 2, más 1 sobre 3 factorial sumatoria de I, J, K. Ahora tengo la tercera derivada de U con respecto a dQI, dQJ, dQK por QI, QJ, QK. Y ahí sigue con la expansión. Entonces ahora viene lo interesante. ¿Qué significa el término U sub 0? Este término significa energía potencial
en la posición de equilibrio. Pero resulta que nosotros conocemos, si nosotros vamos a suponer que el sistema está en la aproximación armónica, es decir, cumple con la ley de Hooke, nosotros sabemos que cuando está en la posición de equilibrio, un sistema que almacena energía, al sacarlo de la posición de equilibrio, la energía almacenada en esa posición de equilibrio es cero. Lo cual quiere decir que esta energía de acá es cero, porque no hay energía almacenada en la posición de equilibrio. Lo otro que nosotros sabemos es que cuando el sistema está en la posición de equilibrio, cuando todas las partículas están en la posición de equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre el sistema es cero. Y miren que esto que está acá es la primera derivada de la energía potencial respecto a la partícula. Eso tiene carácter de fuerza. Entonces, la sumatoria de todo esto me va a dar cero porque la fuerza neta que actúa sobre el sistema está cero. Esto que les estoy diciendo de esta forma es una manera muy simplificada de verlo, porque realmente para poder ver la demostración de que estos términos son cero, tendríamos que entrar a mirar con cuidado los teoremas de ¿cómo es? El teorema de... En el teorema de los teoremas de Wiener nos permiten demostrar que efectivamente esto es cierto. Sin embargo, aquí estoy usando argumentos más físicos. El argumento físico de que la fuerza neta en el sistema cuando está en la posición de equilibrio es cero. Listo, entonces, y lo otro que voy a suponer es que la perturbación del sistema es tan pequeña que puedo despreciar esto. O sea, esto que está aquí, esta contribución de orden superior, puedo aproximarla a cero, puedo despreciarla. Si yo miro los términos, entonces me queda que la energía potencial, que depende de las coordenadas, solamente queda con este término, sumatoria en I y J de las derivadas parciales de U con respecto a QI y a QJ por QI, QJ. Esto evaluado en la posición de equilibrio. Aquí también hay que ponerle eso. Y con esto pues hemos encontrado la energía potencial para el sistema que nos interesa a nosotros. Ahí está. ¿Ok? Entonces la energía potencial sumada con la energía cinética me va a dar el hamiltoniano del sistema, y con las ecuaciones canónicas de Hamilton ya puedo escribir mi sistema de ecuaciones que me va a dar la ecuación secular que permite encontrar las vibraciones de ese sistema.